Por ejemplo, hay pacientes que tienen resistencia de la insulina y eso influye directamente en la caída del cabello. Un vegano podría tener casi todos los nutrientes. Es una pena cuando pagas por 1 gramo y el 90% de este gramo lo orinaste sin que... Corte. Hola, bienvenidos a Trico Podcast. Este es un canal creado por una tricóloga para todos ustedes quienes quieren saber información acerca del cabello. El 90% del contenido que encontrarás acá ha sido propuesto por mis pacientes y seguidores quienes tienen grandes dudas acerca del cabello. Así que, bienvenidos. Hola, bienvenidos al primer capítulo de Trico Podcast. En este caso vamos a tratar nutrientes en alopecia. Así que estoy acompañada de 2 grandes personajes. Se encuentra Carlita, que ya está próxima a ser nutricionista, y también la Doc Steffi, quien es farmacéutica clínica. Así que el día de hoy vamos a llenarnos de muchísima información. Vamos a comenzar. Es muy importante que nosotros sepamos cómo alimentarnos, porque yo siempre les indico a todos mis pacientes que la alimentación es la base de todo tratamiento, no solo a nivel de tricología, sino que en realidad nosotros debemos partir de una buena alimentación para poder tener resultados súper óptimos. Ahora bien, ¿por qué nace este capítulo? Porque muchos de mis pacientes, cuando van a la consulta, dicen: Doc, mire, me hice atender con tal médico, me dijo que tenía tal diagnóstico y me dijo que me alimente bien. Pero el paciente en realidad no sabe qué alimentarse, no sabe qué debe consumir y también no sabe qué en realidad le está haciendo mal dentro de la alimentación. En este caso, nos van a ayudar muchísimo a guiar en esta parte de la suplementación, porque también en nuestro afán de querernos ayudar, de querer mejorar el pelo, nosotros vamos y compramos cualquier vitamina que hay, cualquier vitamina que las influencers nos dicen, o también cualquier vitamina que vemos que está de moda. Entonces, en este caso, yo quería preguntarle a la Doc Steffi, ¿qué opina usted acerca, por ejemplo, de las vitaminas que salen así? ¿Qué deberíamos nosotros como consumidores tener en cuenta cuando alguien nos dice: mira, esta vitamina te recomiendo, o esta está de moda, o esta tiene propaganda, o estas gomitas, o esto de acá? Entonces, como consumidores, analizar, y el primer punto que debemos tener a consideración antes de comprarlo, ¿cuál debería ser? Bueno, como consumidores la tenemos bastante difícil, ya que hay gran cantidad de vitaminas, suplementos, ya sea con vitaminas y minerales, y siempre vienen mezclados todos en una sola pastilla o en una sola formulación. Aparte de esto, vemos las diferentes marcas, unas mejor, que tienen mejor marketing que otras. Exacto. Tengo el marquetero ahí. Exacto. Que no necesariamente significa que son mejores, ¿ya? Claro. Algo que es importante como consumidor saber es de que las vitaminas y los minerales que son vendidos en forma de suplementos no son regulados por agencias de control, como aquí en el país, que sería el ARCSA, o por la FDA, en el aspecto en que no son regulados en que la vitamina o el mineral que esté en la formulación sea de la mejor calidad, o que sea la cantidad que ellos dicen, o que el efecto que ellos prometen en la botella de la vitamina o suplemento sea real, ¿no? Entonces ellos pueden hacer claims, o como se dice, pueden decir que el suplemento hace esto para sus huesos, para sus sueños, para su pelo, pero la FDA no les obliga a que esto sea verdad. Entonces es muy importante saber que, a diferencia de los medicamentos, esta clase de suplementos son un poquito más, o sea, son hechos más grandes e importantes y buenos de lo que probablemente son, ¿no? Entonces tenemos que tomarlos Exacto. Con un granito de sal. Como que es como el tema marketero. Mientras más marketing, mejor marketing. Mientras más personas conocidas lo usen, pues aparentemente... Exactamente. No. Pero es que hay suplementos como que cura todo, como que es para todo en realidad esto, porque claro, hay muchas, por ejemplo, las famosas gomitas que se presentaron en algún momento. Yo me acuerdo que todos mis pacientes llegaban a la consulta: ¿está tomando algo? Sí, las gomitas, sí, la biotina, sí. En realidad la biotina o todas las vitaminas derivadas de la vitamina B nos ayudan mucho al cabello, realmente nos dan mucho brillo, mejora mucho la calidad estética del pelo, pero yo puedo tener alguna base importante. Por ejemplo, yo puedo tener un hipotiroidismo no diagnosticado, en la cual el pelo se me cae, ¿ya? Tomo la vitamina B, que realmente le va a dar un poco más de brillo al pelo, pero el pelo se me va a seguir cayendo. Entonces, las pacientes dicen: sí me mejoró, estaba más suavito, más bonito, pero igual se me sigue cayendo. O sea, como que no he visto resultados y voy como 3, 4 meses realmente. Como que no se trata del problema de raíz. Exactamente. Entonces, en este caso, a mí sí me gustaría saber, por ejemplo,
realmente nosotros, Carlita, dentro de la alimentación, como pacientes que queremos cuidar nuestro cabello sabiendo que las vitaminas y los minerales realmente importan, influyen mucho tanto en la calidad o también en la caída de cabello, por ejemplo, ¿qué deberíamos dentro de las frutas, dentro de las carnes, qué sería lo que no nos puede faltar a la hora de hacer las compras? Bueno, yo creo que para que se lo entienda fácilmente, deberíamos tratar de que en nuestras comidas principales, especialmente desayuno, almuerzo, cena, que deberían ser las que no se deberían saltar, debemos procurar que estén todos los macronutrientes. O sea, eso quiere decir las proteínas, que ya las conocemos bastante bien, son las carnes o los huevos, incluso pueden entrar los lácteos. Vendrían también los carbohidratos, que muchas veces se los deja al lado por estas tendencias que hay. Y estamos hablando justamente de las vitaminas, por ejemplo, del grupo B, que muchísimas vitaminas del grupo B están en los carbohidratos, en vegetales, en cereales, en frutas, y se los deja a un lado por estas tendencias y a veces pensamos solo en la estética. De que los carbohidratos me engordan, supuestamente, según como dicen, como hay este marketing que a veces es incluso peligroso. Y se dejan llevar por la parte de la estética, pero no se ponen a pensar en la parte de los nutrientes. Claro, porque que estemos delgados no significa que no estemos, por ejemplo, con resistencia. Ajá. Por ejemplo, hay pacientes que tienen resistencia de la insulina y eso influye directamente en la caída del cabello. Pero, por ejemplo, dicen, Doc, ya bajé de peso, o sea, como que ya bajé y ya estoy sin resistencia. No, realmente hay personas muy delgadas. Claro, se sospecha cuando hay un paciente que llega con sobrepeso, obesidad, acantosis, pérdida de cabello. Pero, por ejemplo, realmente llegan personas delgadas que sí que pueden llegar a tener resistencia. Entonces, es el otro extremo, en cambio. Exactamente. Ajá. Estar delgado no significa que también estemos así. Sí. Por ejemplo, Carlita, pero hay algún tema importante en la que hay pacientes que no consumen la carne, son veganos. Ahí, ¿cómo podríamos hacer en cuanto a proteínas, digamos? ¿Qué es lo que no les puede faltar a ellos? O sea, por ejemplo, las principales fuentes proteicas de origen vegetal son las legumbres, por ejemplo. Okay. ¿Qué hay en las legumbres? Las lentejas, el garbanzo, el chocho, por ejemplo, también es altísimo en proteínas. Sí. Sí. ¿Qué otra cosa? Los frijoles. Sí. Se suele consumir mucho, los que son veganos consumen bastante lo que es el tofu, que viene de la soya, que también es una muy buena fuente. Asimismo, la leche de soya también, la bebida vegetal de soya. Ajá. Perfecto. Frutos secos también, pero quizás no tanto como los que mencioné anteriormente, pero sí se recomendaría que igual se los incluya a los frutos secos. Que se los incluya. Y ahora, ¿qué vitamina les faltaría? Ajá, porque en los veganos más bien, o sea, yo creo que si tuvieran entonces en este caso, suplementan las proteínas de la carne con esos que acabas de mencionar, ahí ya estaría como que bien guiado. Bueno, o sea, en realidad un vegano podría tener casi todos los nutrientes. Solo hay uno que se obtiene de los alimentos de origen vegetal, que es la vitamina B12. Es así, si es que una persona no consume alimentos de origen animal, tiene que suplementarse con esa vitamina. Pero del resto, si es que están bien guiados, no solamente se dejan llevar por lo que siguió tal influencer, si es que se guían por un nutricionista, el nutricionista tranquilamente los puede llevar a tener una vida completamente balanceada. Ajá. Y justamente ahora que lo mencionas, Carlita, se me vino a la mente, Doc Steffi, no sé si has escuchado esta parte de las proteínas que son derivadas de la arveja, proteínas, ¿qué tal? ¿Qué tal va eso? ¿Qué tal va eso? Pero los suplementos para el ejercicio. Exactamente, o sea, claro, porque por ejemplo, hay pacientes que no hacen ejercicio, pero dice, mire, es que yo no consumo tantas proteínas de la alimentación y eso, y prefieren incorporar una proteína ya para poder complementar, digamos, la alimentación. O sea, yo creo que Carlita también conoce bastante bien ese tema, pero de lo que yo personalmente yo prefiero las proteínas de origen vegetal. Entonces, al momento de entrenar, claro, tienes las que vienen de la leche, ¿no es cierto? La proteína whey, pero puede tener también efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios que a mí me afectan personalmente es el acné cuando uso esa clase de proteína. Entonces, es algo que no me sucede cuando uso, por ejemplo, proteínas de origen vegetal, que sería, por ejemplo, la proteína, yo tengo una de maní, pero hay también de alberja, hay de otras clases de chocho, que vienen también listas también para suplementarte. Quizás te tocaría consumir más, no sé, en cantidad. No sé, porque la whey sí te pones como 35 gramos y ya estás, pero no sé cómo será con la proteína. Bueno, todo depende del producto. Todo depende del producto. Siempre hay que leer cuántos gramos de proteína vienen por la porción. Pero algo importante de mencionar en estos suplementos de proteína es que muchas veces se le agrega demasiados químicos. Porque saben a chocolate, malteada al lado de vainilla y así, y no son nada naturales, porque
aparte no tienen azúcar, por ejemplo, entonces le ponen un montón de edulcorantes. Entonces hay que tener cuidado de incorporar tantas cosas llenas de químicos que podrían a la larga generar algún daño que quizás todavía no se estudia, porque eso, como son productos nuevos que recién están saliendo al mercado, estos efectos secundarios quizás todavía no se han estudiado a fondo. Pero yo sí recomendaría que se intente comer siempre lo más natural posible. Bueno, yo sí quisiera informarles de que realmente las vitaminas que influyen o tienen peso a nivel de la parte capilar es la vitamina D, la cual si se encuentra baja sí se va a producir una caída activa de cabello. No así con el resto de vitaminas, que si el resto de vitaminas las tienes bajas, ácido fólico, vitamina B, sí va a haber una influencia en cuanto a la textura del pelo. O sea, el pelo se va a hacer un poco más reseco, más opaco, más quebradizo, pero realmente no va a haber una caída como tal. Y a nivel de los minerales, el que influye bastante es el zinc y el hierro, que deberían ser, justamente estaba hablando en un reel de eso, que esos deberían ser como parte principal cuando un paciente llega con caída de cabello, medirlos y saber cuánto realmente tiene. Entonces, dentro de esto, el resto de vitaminas va a ser complementaria, realmente nos va a ayudar con la estética del pelo, pero la que sí tiene que estar súper bien es la vitamina D. Entonces, chicas, yo quisiera que nos ayuden con esta parte, fuentes de alimentación de la vitamina D y qué vitamina D podríamos también tener en cuenta o con qué alimentos se la debería consumir. Bueno, yo realmente les envío que lo consuman con algún alimento graso para que se aumente su absorción. Sí. Entonces, Carlita, a nivel de la alimentación, por ejemplo, hay un tema muy importante que nosotros pensaríamos que los pacientes de la sierra son los que menos cantidad de vitamina D tienen. Porque decimos, bueno, en la sierra no hay mucho sol y todo esto. Pero realmente mis pacientes de la costa, yo cuando mido la vitamina D, nadie la tiene bien, nadie. O sea, y es una cosa sorprendente, sí. Porque yo digo, uy, si están realmente en el sol, sí, no hay. Pero, por ejemplo, el tema es que yo he percibido que los pacientes dicen, no, es que como acá quema el sol mucho, yo sí me cuido más. Claro, sí. Exactamente. Entonces, en este tema, por ejemplo, Carlita, a nivel de la alimentación, cuando no podemos tener una exposición solar directa, ¿ya? ¿Qué alimentos podríamos consumir en nuestra dieta para que no se nos baje la vitamina D? Ya, a ver, retomando un poco lo que quedamos a medias, yo lo que decía era que, por ejemplo, para asegurar una correcta ingesta de vitaminas y minerales, a veces no es tan difícil, siempre y cuando aseguremos que estén todos los grupos de alimentos en nuestra alimentación. Siempre que sacamos un grupo de alimento hay algún problema y ahí quizás ya se necesita la suplementación, pero si tenemos una dieta donde incluimos todos los grupos, que son las proteínas, los carbohidratos y me falta mencionar las grasas saludables, que también son un alimento bien importante y lo voy a mencionar ahora porque, por ejemplo, la vitamina A se encuentra en alimentos grasos. Por ejemplo, de origen animal se habla bastante de la leche, de los lácteos, por ejemplo, la leche o la mantequilla, que bueno, o sea, se debería controlar un poco la cantidad porque aclararle un poco pero sí, o sea, si es que se los incluye, tienen vitamina A, vitamina D, perdón. También está el huevo, se lo menciona. Y en cuanto a pescados, los pescados son fuentes de grasas muy saludables. No solamente está la vitamina D, sino también grasas como por ejemplo los omegas, el omega 3. Ahora, siempre seguro que habrán escuchado que el salmón es el principal pescado que tiene omega 3, pero en realidad hay un tema con el salmón también, que algo estaba leyendo, Carlita, un tema con el salmón, de que el salmón no está tan recomendable actualmente porque tiene cierta sustancia que puede ser perjudicial. Bueno, por el tema de que es un pescado grande, quizás suelen mencionar que los pescados grandes a veces absorben un poco más de todos estos tóxicos que pueda haber en el mar. Entonces suele recomendar pescados más chiquitos. Exacto. Y justamente iba a mencionar que el salmón no es el único. O sea, en realidad no es necesario incluir salmón sí o sí para tener omega 3, que a veces es como que siempre recomiendan salmón para el omega 3. Pero se olvidan de mencionar pescados que los tenemos aquí disponibles, como por ejemplo el atún, la sardina. Y son pescados que están mucho más, incluso la trucha, yo he comparado. Tienen casi la misma cantidad de omega 3, la trucha y el salmón. Eso es un pescado que lo tenemos aquí, por ejemplo, en Ecuador. Claro. Y es bien rico. Entonces, por ejemplo, nos olvidamos de estos otros pescados que son ricos en omega 3 y grasas saludables, que sí, o sea, igual tienen la vitamina D. Y bueno, pues que en conjunto con los otros que ya mencioné anteriormente podrían ser, creo que yo, las principales fuentes. Y
Coméntame, me mencionabas antes de empezar el podcast, ¿has oído hablar acerca de los champiñones? Exacto. Justamente estábamos hablando un poco acerca de los champiñones, porque yo realmente sí me interesa saber y guiarles a mis pacientes al momento de iniciar un tratamiento, porque yo les digo, a ver, es que no es solamente decirte, Carlita o Steffi, tienes que alimentarte bien para que tengas un cabello sano. No, si yo te digo, tienes que alimentarte bien, por lo menos guiarte en qué realmente podrías comer para que me ayudes a mí dentro del tratamiento a poder lograr tener un resultado muy bonito. Entonces, alguna vez estaba leyendo este tema de la vitamina D porque todos llegan con la vitamina D baja, todos. Creo que alguna vez una paciente me llegó con una vitamina D súper alta, pero la única. Entonces, yo estaba leyendo una parte que decía que los champiñones son una fuente de vitamina D, ¿ya? Pero que los champiñones deberían ser expuestos al sol, o son los que están expuestos al sol los que más vitamina D tenían. Entonces yo me quedé pensando y digo, ¿cómo es? ¿Qué tenemos que hacer para recomerlos? Lo que podemos decir sobre eso es de que la vitamina que se encuentra en los champiñones es la vitamina D2, ¿ya? Es el ergocalciferol. Es otra clase de las dos formas de vitamina D. Entonces, el colecalciferol es la de origen animal que también creamos nosotros en nuestra piel cuando nos exponemos al sol. Y otra manera de tener vitamina D, o D2 en este caso, es la que está en los hongos y en las plantas. Entonces es otra forma, pero que a la final también te puede suplementar, y en el caso de los veganos es una muy buena opción. Exacto, porque estábamos mencionando que la vitamina D es una prohormona que ayudaría para que más hormonas en nuestro cuerpo estén realmente bien. Entonces es súper importante que nosotros tengamos esta vitamina bastante bien, pero también es importante de que no caigamos en la desesperación y por querer tenerla bien a la vitamina D, porque esa influye de manera directa en la caída, hagamos suplementaciones realmente innecesarias. ¿Por qué innecesarias? Porque a veces, no sé si escucharon en la pandemia, como que se puso de moda, que estoy tomando la vitamina D, que la vitamina D va a ayudar a que me cure del COVID más rápido, de que la vitamina D esto. Entonces, Doug, Steffi, en esta parte, por ejemplo, ¿qué de la vitamina D podríamos aconsejar en cuanto a la suplementación realmente? Bueno, en cuanto a la suplementación de lo que tenemos en el mercado disponible, tenemos, bueno, la D3 es la preferida en lo que son formulaciones del mercado, que es el colecalciferol. Sigue siendo la forma inactiva de la vitamina D, que dentro de nuestro cuerpo se va a hacer activa a la forma que nos va a realmente ayudar en el cuerpo con todas las funciones de esta vitamina. Tenemos diferentes formulaciones, puede ser gotas que generalmente le damos a bebés, a niños o a personas que tienen problemas para tragar. Tenemos cápsulas, hay tabletas, hay jarabes que puedes tomar de una vez cada 4 semanas, entonces jarabes bien altos en concentración. Y también es importante que sepamos las dosis, ¿no es cierto? Siempre la dosis es algo que los farmacéuticos, como nuestra frase principal es, nada es veneno, todo es veneno, lo importante es la dosis. Muy bien. ¿No es cierto? Bien. Entonces, en el caso de la vitamina D, la dosis general para la persona que se está suplementando está entre las 600 unidades internacionales. Generalmente estos suplementos vienen entre 400 y 800, puedes ahí dosificar dependiendo de qué suplemento utilizaste, pero pueden cambiar las necesidades de la dosis según la persona que la tiene que tomar. Si estamos hablando de una persona mayor de 65 años, ya se recomienda 800 unidades internacionales por la edad. Doc, y antes que me olvide, se me vino a la mente una cosa. Actualmente yo estoy viendo que, por ejemplo, dicen, sí, yo tomaba la vitamina D, pero ahora la estoy tomando con vitamina K, que dicen que es mucho mejor. Pero hay que tener ahí un tema importantísimo a nivel de la coagulación. Entonces, en esa parte no podrían todos tomar esa vitamina. O sea, es buena, va bien, pero no podría realmente yo saber si soy candidata para tomarla con la vitamina K. Exacto. Especialmente si eres un paciente que ya está tomando anticoagulantes, por ejemplo, ahí podrías estar contrarrestando el efecto de tus anticoagulantes. Es una peligrosa manera de automedicarse. Así que ya saben. Si bien es cierto, es muy buena la combinación de D más K, pero realmente el paciente que la debe utilizar debe ser un paciente seleccionado luego de la consulta, y también porque nosotros tenemos vitamina D normal, vitamina D insuficiente, vitamina D deficiente. Entonces también deberíamos saber realmente qué soy. ¿Soy un paciente que tiene deficiencia de vitamina D o insuficiencia de vitamina D? Para poder también cómo esquematizar el tratamiento. Ahora, dentro de esto que yo le comentaba a Carlita, que yo les envío con alimentos grasos, Carlita, por ejemplo,
eso sí, ¿con qué alimentos les podríamos recomendar que la consuman a la vitamina D? Porque alguna vez se me pasó y yo le dije al paciente, mire, a las 3 de la tarde podría tomarlo con algún alimento graso que va muy bien, mejora la absorción. Y el paciente me dijo, me lo comí con una papa. Y yo, uy, es una grasa realmente, sí, pero... O sea, sí, exactamente. Podría funcionar, pero no es lo mejor. Exacto. Y bueno, valdría la pena explicar por qué. Porque hay vitaminas que se transportan en nuestro cuerpo unidos a una grasa. Entonces, estas vitaminas son la A, la D, la E y la K. Entonces, nosotros podríamos estar tranquilamente comiendo estas vitaminas, pero si, por ejemplo, en nuestro cuerpo no tenemos suficientes grasas para que se transporten, básicamente las comemos y las expulsamos y no se han transportado dentro del cuerpo. Entonces, siempre tienen que transportarse unidas a una grasa y tiene que ser una grasa saludable. Por ejemplo, ¿cuáles son? El aguacate. El aguacate es una excelente fuente de grasa saludable. El aceite de oliva, pero no el aceite de oliva para cocinarlo, sino el aceite de oliva crudo. ¿Cómo me gusta recomendarlo? Por ejemplo, en vinagretas. Haciendo aderezos con aceite de oliva, entonces ya no es como el sabor tan fuerte del aceite de oliva, pero podemos agregarlo a las ensaladas crudo. O quizás haciendo un guacamole, mezclándolo con el aguacate. Ahí ya tenemos 2 fuentes de ácidos grasos súper buenas. Esas son las maneras de, por ejemplo, consumir un aceite de oliva crudo, que lo recomendaría. ¿Qué otras fuentes hay? Por ejemplo, los frutos secos. Almendras, nueces, pistachos, las semillas, como la calabaza, las semillas de girasol. Todas estas, la linaza también. Y hablando de omega 3, que mencionábamos antes que, por ejemplo, los pescados son una de las principales fuentes, no solamente está en los pescados, sino en la linaza. Entonces, la linaza es una de las únicas fuentes vegetales de omega 3. Entonces, si por ejemplo no son tan fanáticos del pescado, podrían incluir linaza en su alimentación todos los días. Por ejemplo, en la ensalada O sea, así como está, la espolvoreamos en la ensalada y... Mejor licuarla. O sea, vienen semillitas, pero mejor es licuarla. ¿Como colada? O sea, no, licuarla, o sea, literalmente hacerle como un polvito. Ya. Ahí se la puede comer ahí nomás en lo que quiera. Ay, súper bueno, ya. Tenemos una fuente de omega 3. Sí. Nos van a ver con esas semillas de linaza. Porque realmente el omega 3 va súper bien en temas de cabello. Bueno, hay 11 propiedades que realmente me gusta del omega 3, pero en temas de cabello yo sí les aconsejo a ciertos de mis pacientes porque el omega 3 tiene una particularidad que desinflama la piel del cuero cabelludo. Entonces, cuando a tricoscopía yo reviso, hay mucha inflamación, hay tricodinia, que es dolor del cuero cabelludo, veo que está totalmente enrojecido, el omega 3 nos va excelente, nos va súper bien. ¿Directo en el cabello? No, ingesta. Y generalmente mi doc, por ejemplo, dentro de esto, justamente un punto muy importante que topó Carlita del omega 3, porque el omega 3 realmente es el que yo envío y el que he leído que debe ser el mejor, porque las fuentes de omega 3, 6 y 9 como que no están tan aconsejadas, doc. Las fuentes de... o sea, si realmente, o sea, suplementar con omega 3, 6 y 9, que sería mejor en temas de cabello. Hay algunos estudios que indican que sería muchísimo mejor solo 3. Exactamente, entonces yo envío solo 3. ¿Y será porque las 6 y la 9 causan...? ¿O porque están en los aceites? Bueno, por ejemplo, el omega 6 es proinflamatorio, lo cual no quiere decir necesariamente que es malo, pero sí podría generar un daño cuando está en exceso. Y hay algo bien interesante que, por ejemplo, en Estados Unidos a veces la proporción omega... Bueno, no sé, en Estados Unidos hay estudios, pero yo creo que en realidad en muchas partes del mundo la proporción omega 6, omega 3 es muy inadecuada. Por ejemplo, la proporción ideal es 1:1. O sea, consumir igual cantidad de omega 3 y omega 6. Eso sería lo ideal para mantener un equilibrio entre un omega que es proinflamatorio y uno que es antiinflamatorio. Eso sería lo ideal. Pero se suele exagerar del omega 6. ¿Y por qué? Porque este omega 6 está principalmente en aceites vegetales o frutos secos. Entonces, por ejemplo, el aceite de girasol, que es uno de los que más se consume, es omega 6. Y a veces se exagera de alimentos que son fritos. O sea, ya tendríamos 6 de la alimentación más 6 que suplemento y como que voy a superar la proporción. Aparte exagero con las frituras, con los aceites. Entonces, a veces esta proporción es 16:1, 20:1, o sea, es exageradísima y eso podría causar un daño a la salud. Entonces, no quiero aclarar que no es malo consumir el omega 6, o sea, pero mejor en un fruto seco, como un snack antes que exagerar de las frituras.
Exacto. Y contrarrestar, o mejor dicho, balancear con un omega 3, que puede ser el pescado o la linaza. Exactamente. Entonces, más bien, digamos, en este punto, como que quedaríamos el 6 de alimentos, netamente, para no poder pasar esa proporción. Sí, y el omega 3 también puede pasan. ser de alimentos, pero en ciertos casos podríamos suplementarlo también. Es que a veces el consumo de pescado, por lo menos en Ecuador, es muy bajo. Y en muchos países no suelen consumir Y más en la tanto sierra, pescado. más en la sierra es como que más baja la costumbre de comer pescado, porque realmente en los pacientes de la costa sí tienen, yo siempre pregunto esta parte y me dicen, no, sí, pescado, sí. Hay otros pacientes que dicen, no me gusta, pero acá en la sierra como que es muy poco el consumo realmente de Ahora, perdón. Sí, ¿el omega 3 también hay, por ejemplo, en el aguacate o no? No, el aguacate, por ejemplo, es más fuente de omega 9. Igual que el aceite de oliva, las almendras, las semillas, tienen más este omega 9, que igual es muy bueno, pero como digo, igual tiene que estar en una proporción balanceada con los otros omegas. Y ahora que dice aceite de oliva, Carlita, también estaba leyendo en una parte que decía que el aceite de oliva también hay que saberlo elegir, porque así diga aceite de oliva, no todo el aceite de oliva es bueno. Sí. Estaba leyendo algo que decía que el aceite de oliva tiene que venir en botella oscura y ser el más verde que podamos encontrar. ¿Realmente es así? Sí, en realidad cuando nosotros encontramos un aceite de oliva en una botella de plástico y transparente, ese aceite de oliva lo más probable es de que no sea extra virgen y también que ya haya perdido sus nutrientes o sus beneficios, porque tiene que estar escondido de la luz. Es por eso la razón de la botella oscura y también que sea de vidrio, porque el vidrio es uno de los mejores materiales para guardar, para conservar nutrientes. Pero bueno, que sea una botella oscura sobre todo. Entonces, bueno, porque a veces uno puede estar consumiendo, uy, no, yo como con aceite de oliva. Total, el aceite de oliva no era el correcto. Es que por lo general los más baratos, y eso también es importante revisar, a veces son aceites de oliva refinados. O sea, ya no son extra virgen, y ya en ese caso ya a veces se los mezcla con otros tipos de aceite, o incluso el proceso de preparación ya es distinto. Por ejemplo, cuando se lo somete a calor, ya pierden las propiedades. Por eso mencionaba antes que no se lo tiene que cocinar, el aceite de oliva. No se lo debe someter a calor. Mejor eso es consumirlo crudo. Entonces, igual, cuando se lo produce, también es importante revisar. A veces en la botella suele decir que es extraído con procesos mecánicos. Es decir, se aplasta la fruta. ¿Cómo se llama? Aplastado en frío. Sí. Prensado en frío. Prensado en frío. Entonces, ese es como el mejor procedimiento que se le puede hacer para obtener un aceite de oliva. Carlita, pero por ejemplo, cuando lo probamos, o sea, un aceite de oliva bueno, realmente con propiedades buenas, ¿sería el que es amargo? O sea, ¿tendría que ver eso? ¿Tendría que ver el sabor o no necesariamente? Sí, tiene que ver, pero no te podría decir si es el más amargo o el menos amargo. Sabes que recién leía, pero no le puse énfasis en eso, pero sí, incluso en el sabor se ve la diferencia. Claro, porque a veces uno puede pedir en un restaurante, puede pedir algo con aceite de oliva y uno decir, uy, no estuvo amargo. Y como que uno se puede dar cuenta que realmente no fue aceite de oliva extra virgen. Sí, puede ser. Esos ya son los catadores. Bueno, seremos catadores. Algún día. Exactamente. Y dentro de los minerales, bueno, esta parte del omega, de la vitamina D, entonces, para poderles informar realmente, es que la vitamina D es la base de que no haya una caída de cabello, no haya una caída activa. Del omega 3 también es un suplemento antiinflamatorio. Ambos los podríamos adquirir de la alimentación, pero en ciertos pacientes nos tocaría suplementar. Ya, esto como para pasar de las vitaminas. Y en el resto de vitaminas nos van a ayudar netamente con el brillo, no con la caída. Ahora, dentro de los minerales que más importantes son en el tema del cabello es el hierro y el zinc, realmente. Entonces son dos de los minerales súper importantes, pero también quería destacar que el selenio es uno de los minerales que cuando se encuentran en exceso, realmente producen una caída inexplicable. Por ejemplo, hay pacientes que todo está bien, tanto a nivel físico, clínico, bioquímico, en laboratorio está todo bien, cero estrés, o sea, no hay una fuente realmente de que digamos de aquí es la caída de cabello. En ello se debería sospechar de que el selenio esté demasiado alto. Cuando el selenio está muy alto, el paciente comienza a tener una caída de cabello inexplicable, o sea, es demasiada la caída. ¿Y cómo sucede eso? Por ejemplo, en este caso hay pacientes que no hay una fuente, o sea, no hay un origen realmente de la caída, porque hay caídas residuales, que por ejemplo, yo tuve una cirugía, ¿ya? A veces hay pacientes que se hacen la lipo, están súper contentas porque era lo que realmente querían,
y luego de 4 o 6 meses experimentan una caída activa de cabello. Entonces puede haber caídas posteriores como efecto posterior a un evento que yo tuve como fiebre, infección, cirugías, estrés, pero cuando ya se investiga todo en el paciente y realmente no hubo un detonante, a nivel bioquímico no hay nada, a nivel clínico no hay nada, lo que deberíamos pensar es un selenio alto. Entonces, mi duda, Steffi, por ejemplo, en cuanto al selenio, quería conocer, por ejemplo, no sé si en la mayoría de los multivitamínicos que vienen actualmente, porque hay multivitamínicos para todo, no sé si realmente incluyen el selenio como parte, porque puede ser una causa de que a lo mejor me estoy tomando una vitamina como es de costumbre a veces que se suplementan vitaminas, no sé si vienen incluidos el selenio ahí, realmente no he visto, yo he visto que sí viene. Ajá, no, o sea, los que yo generalmente veo en cuanto a minerales son, por ejemplo, zinc, va magnesio, va calcio, pero no recuerdo realmente. ¿Tú sabes si ponen en los multivitamínicos selenio? No sé si directamente lo consumen, porque a veces se habla de selenio para prevenir cáncer. Exactamente. No sé si lo consuman por prevención. Ya. Específicamente solo selenio. selenio. Ajá, no sé. Exacto, porque hay otro punto, también otro polo, que es en cambio cuando hay enfermedades autoinmunes, específicamente en la tiroiditis, en cambio se suplementa el selenio. Entonces, dentro de esto, Carlita, el selenio, ¿en qué fuentes lo podríamos encontrar? Como podríamos estar consumiéndolo realmente todos los días si tenemos una elevación de selenio realmente. Claro. O sea, en realidad, con una dieta balanceada es bien difícil que haya un exceso de vitaminas o minerales. Exactamente. Más es un exceso quizás de macronutrientes como tal, pero de vitaminas y minerales es difícil. Ahora, algo que me parece bien interesante es que las fuentes de magnesio y selenio son similares, incluso el zinc también. Ya. Entonces, por ejemplo, se encuentran alimentos marinos como las ostras o las carnes también, que ya no es marino, pero es un alimento de origen animal. También se habla, por ejemplo, de las leguminosas, lo que mencionaba, las legumbres, las semillas también. O sea, son cositas que tienen muchos minerales, pero a veces se los deja a un lado. Por ejemplo, recientemente hice mi tesis y encontramos que las semillas de sambo tienen un montón de magnesio, pero más que lo necesitamos. Más que las almendras, por ejemplo, y las almendras ya son una claro. Entonces, una diferencia grande sería, por ejemplo, agregar una cucharada de estas semillas al día en nuestra ensalada. ¿Y cómo sería? O sea, como directamente, como están las semillas así. A mí me encanta freírlas, no freírlas, pero tostarlas un poquito. Sí. Perfecto. Sí, tengo que adquirir ese magnesio. Sí, entonces, por ejemplo, una cucharada de la linaza, una cucharada de semillas de girasol, de calabaza, de estas cositas que a veces se los deja a un lado, hacen una gran diferencia en nuestra alimentación. Estamos aportando minerales y vitaminas que quizás no nos imaginamos. Y con eso también evitamos tener que comprar suplementos con cantidades de minerales y vitaminas que a la final ni siquiera son suficientes, porque ese es otro tema que con la doc siempre conversamos. Qué pena la cantidad de plata que gastamos en multivitamínicos que generalmente vienen las dosis, o sea, subterapéuticas bajo lo que tú necesitas, o en algunas, en la misma pastilla, unas muy altas y unas muy bajas, que a la final no tiene sentido, ¿no? Claro, porque como consumidores realmente si nos ponemos a pensar, tenemos como que hay más. O sea, pago tanto por 2 que pago mejor lo mismo por 20. Entonces es como que realmente dentro de esto como que juega un papel muy importante a la hora de decidir. Lo que realmente, por ejemplo, Doc, Steffi, en esta parte, mientras más minerales hay, mientras más vitaminas hay, se podría creer que es una super cápsula, porque realmente encuentro muchas cosas. Sí. Pero en este punto, por ejemplo, cuando necesitamos un multivitamínico, sería mejor de individualizarlo, ¿verdad? O sea, solo... Sí, realmente el que necesitamos. O sea, obviamente yo con esto no gano fanáticos ni gano amigos, pero sí, yo soy completamente, yo estoy un poquito en contra de los multivitamínicos. Siento que son como una promoción de compra uno, lleva 100. Exacto, que siempre se ve realmente. Exacto, y no necesariamente, por más de que eso suene bien, la hipersuplementación es un problema real de nuestra sociedad actualmente, en la que preferimos tomarnos una pastilla, una gomita de osito porque se ve bien, que simplemente comer bien. O sea, tenemos que volver a la base de comer bien, como nos cuenta Carlita. Si eliges los ingredientes adecuados, nunca te va a faltar y no vas a necesitar suplementarte.
Es más, lo que acabo de decir, en un multivitamínico, si ustedes ven el requerimiento diario, van a ver que unos están en el 200% y otros están en el 30%, y esto es imposible en cuanto a formulación meter todas las vitaminas y minerales en la dosis adecuada en una sola pastilla. Entonces, eso ya te dice suficiente. Que tu médico te indique exactamente qué es lo que necesitas, que tu nutricionista te diga exactamente qué es lo que necesitas. Y si realmente no lo puedes suplementar con comida, por alguna preferencia dietética o porque es un niño, una intolerancia, realmente. Ahí puedes tomar la decisión de comprar los suplementos que necesites por separado. Siempre va a ser mejor comprarlos por separado porque puedes dosificar mejor. Y el tiempo también, exactamente. El tiempo de ingesta, con qué alimentos, van a haber menos interacciones entre diferentes medicinas y entre los mismos multivitamínicos en la pastilla. Y aparte de eso, te evitas los edulcorantes y colorantes y saborizantes que también van en esta clase de multivitamínicos que generalmente están direccionados. Las jaleas. No sé si se acuerdan de las jaleas, que bueno, yo sí me acuerdo de una jalea en especial que no voy a decir el nombre, pero cómo me encantaba de niña esa jalea. Es que eso digo, claro, son direccionados a los niños, es dulce, es rico. Exactamente. Los papás caen en eso, mientras que ¿qué tenemos que enseñarles a nuestros niños? A comer. Sí, alimentos naturales. A comer, no la solución fácil. Exacto, porque por ejemplo, mientras más atractivo el producto, es como que uno cae en la tentación de querer así, porque realmente, claro, yo retomando esto, me acuerdo que en la infancia, que me han de ver mis papás, nos daban una jalea súper deliciosa que era un multivitamínico y así, pero ahora que, o sea, ya a esta edad, y digo, claro, es que realmente a mis hijos eso yo no les compro, porque realmente no lo van a necesitar. Y aparte, nuestro pediatra, bueno, mi pediatra sí me indicó tales vitaminas y minerales, digamos, yo a mi hija tiene 1 año y medio, hasta los 4 años creo que le tengo que dar vitamina D, hierro y zinc. El zinc, exactamente. Y son tan dulces. Mi hija los ama, porque cada vez que le dan las vitaminas está deliciosísimo y todo, ¿no? Pero son vitaminas y minerales necesarios en esta etapa de su vida. Pero poco a poco vamos a tener que ya pasar a la comida, ¿no? Y eso es lo importante, el paso a la comida normal y a la comida... Exacto, porque justamente en esta parte del zinc, el zinc es tan vital para el cabello realmente, o sea, en general, por ejemplo, el zinc nos ayudaría mucho para que un niño crezca, ¿ya? Y también para que tenga un sistema reproductor muy bueno, o sea, el zinc y también para la parte de defensas, o sea, esas son las 3 propiedades realmente del zinc. A nivel del cabello nos da una estructura, nos da efectos similares a lo que nos daría un minoxidil, mayor grosor, la fase del pelo en fase de crecimiento se prolonga más, o sea, va súper bien para el cabello, pero realmente hay que tener un poquito de precaución en esta parte del zinc. Algo que me olvidaba, Carlita, antes de pasar a la precaución del zinc, es que estaba leyendo yo acerca de las fuentes del zinc y ahí mencionaba que las carnes tienen una muy buena fuente de zinc, pero ahí decía las carnes de origen, por ejemplo, mientras más oscura la carne, más zinc tiene. Y ahí mencionaba el pollo criollo. Y yo dije, uy, estoy hecha. Sí, a vos te los encanta. Exacto. Me parece increíble. Entonces, por ejemplo, dentro de estos nutrientes del zinc, Carlita, los alimentos que más zinc tienen, las carnes realmente, pero ¿qué otros sí no somos tan carnívoros? Bueno, yo sí, pero... Yo también. Sí, o sea, bueno, como les mencionaba también, las ostras, frutos secos, semillas, incluso algunos cereales también integrales. Ajá, siempre es importante irse por lo integral. Por lo integral. Y aparte de esto, también es importante si por alguna razón tenemos que suplementarnos el zinc, que como dice Carlita, sería solo en el caso de que algo no está bien en tu dieta normal, tenemos que elegir las formas de zinc adecuadas. Eso, justamente, mi doc, porque justamente mi doc iba a esta pregunta realmente porque hay 3 formas de zinc bastante conocidas, pero dentro de esto, bueno, había un estudio muy interesante para el cabello que mencionaba que la mejor absorción nosotros la vamos a tener del zinc picolinate. Sí, del picolinate, pero también del gluconato de zinc. De los dos. Y entre los dos yo leía que había una proporción como que del picolinate era más intenso que de las otras 2 formas, a nivel del cabello. A nivel del cabello, claro, porque el zinc picolinate como que a nivel del cabello ejercía un efecto similar al minoxidil, o sea, grosor, calidad, crecimiento. Entonces, mi doc, en esta parte de las formas, ¿ya? Por ejemplo, esa es la forma que más vamos a elegir, pero yo veo que es muy difícil de encontrarla en el mercado porque hay las otras 2 formas más. Que son más accesibles, porque son las que más conocidas eran, ¿no? Teníamos el gluconato, el citrato de zinc. Tenemos el sulfato de zinc, que no es muy aconsejable, causa
problemas estomacales, no son, aparte de que no es tan bien absorbido como los otros, entonces vamos a preferir en lo que es suplementación no enfocada al cabello, el gluconato de zinc. El gluconato de zinc, ya. Entonces, en este caso sería el gluconato de zinc. Y Doc, por ejemplo, algo que mencionó del sulfato de zinc, yo veo que en las fórmulas de los niños viene solo sulfato de zinc. Sí. En las fórmulas bebibles, todo para niños, porque realmente estaba revisando yo, porque vi que en el mercado no había muchas presentaciones del que realmente nosotros necesitamos para cabello. Entonces, vi que los niños tenían sulfato de zinc, Doc. Sí, es una pena. Yo no sé, tendría que investigarlo. Yo no sé si tiene que ver con la formulación, porque van en forma de jarabe y van en forma sería de por eso, solución. más o menos, Y quizás tiene que ver con el sabor. Tendría que verlo, pero es la forma de zinc más barata. Es más barata que el gluconato y el citrato y todo. Entonces puede que eso tenga que ver con las formulaciones que prefieren mandarle las formas más baratas. Pero, claro, no serían la mejor opción por lo que acabo de conversar. Aparte de que la absorción no es óptima, como hablamos con los otros dos. Por ejemplo, Doc, también una parte acerca del zinc, hay cierta precaución que hay que tenerlo, porque realmente, bueno, los suplementos no deberían estar todo el tiempo ahí, pero realmente en el tema del zinc, la dosis que manejamos a nivel de medicina son máximo 3 meses realmente, porque pasado este tiempo como que puede influir directamente en el hierro. Al revés también, el hierro también influye en el zinc, exactamente. El hierro. Como que son unos amigos peleados por ahí. Exacto, un exceso de hierro, por ejemplo, si estás tomando multivitamínicos y estos multivitamínicos, o si estás tomando hierro por alguna deficiencia que tengas, esto va a causar que el zinc se absorba menos en nuestro intestino, ¿no es cierto? Entonces vas a tener problemas con tu zinc. Entonces, de otra manera también, mucho zinc puede afectar la absorción del hierro. Entonces tenemos que tener cuidado con esos dos en el momento de ingesta, pero como siempre la dosis. Exacto. Y el tiempo que vamos ya, perfecto. Entonces eso sí es súper importante, porque los dos son los mejores amigos del cabello. En cambio, hierro y zinc tienen que estar súper bien para que haya un cabello sano. Entonces habría que tener un poco de precaución también con los dos, irlos midiendo, creo que realmente. Y en esta parte, por ejemplo, del hierro, Doc, porque hay muchas presentaciones de hierro también. Ahí tenemos, hay algo muy importante, Doc, también que yo veo el problema que radica es cuando no hay una buena absorción intestinal de hierro y envían las formulaciones intravenosas, pero hay este tema de que al momento de aplicarlas, las pacientes sufren lipotimias, los desmayos, es un caos al momento de aplicarlas. Sí. Mi Doc, en este caso, digamos, ¿cuál es la precaución que deberíamos tener en este punto justamente? Del hierro intravenoso. Exactamente. Bueno, especialmente de que no es la primera opción. Cuando vamos a dar algo intravenoso, se lo considera un procedimiento invasivo. Al ser invasivo, significa que tiene más riesgos en la balanza de lo que da beneficios, ¿no? Tienes más opciones. Por ejemplo, la absorción oral del hierro no es mala, la puedes mejorar, por ejemplo, con vitamina C, con un juguito de naranja. Puedes mejorar la absorción del hierro, y aparte la suplementación oral no es mala, o sea, puedes suplementar a lo que tú necesites simplemente por ingesta. Entonces yo consideraría la suplementación intravenosa de hierro solamente para el entorno hospitalario y bajo supervisión médica. Exactamente, porque ese es el tema, Doc, porque hay muchas ferropenias actualmente que yo las derivo a hematología, ¿ya? Y ya tras la valoración de hematología, realmente las pacientes no absorben el hierro a nivel intestinal, o sea, no hay manera de mejorar la absorción mediante la absorción oral, y envían la prescripción de intravenoso. Mejoran muchísimo, realmente mejoran bastante bien, pero a los 3 meses nuevamente se vuelve a perder. Entonces, en ese punto, Carlita, por ejemplo, si ya estamos con nuestro hierro intravenoso, ya está muy bien, ¿qué es lo que más debemos consumir realmente? Bueno, alimentos, fuentes de hierro, siempre se habla de las carnes. Sí, esa es la principal fuente, carnes rojas, aves. De origen vegetal tenemos las legumbres. Por ejemplo, un vegetariano podría tranquilamente vivir sin carnes, consumiendo siempre legumbres, que son fuentes de hierro súper importantes. Están las lentejas, por ejemplo. Muy bien, sí. Son fuentes grandes de hierro. ¿Y la espinaca? Sí, también las hojas verdes tienen hierro. ¿Y mejor crudas o cocidas? Las espinacas, específicamente las espinacas, mejor cocidas. Bien. Y algo que iba a mencionar es tener cuidado con el calcio, porque interacciona hierro con calcio. Entonces, cuando, por ejemplo, hay estas deficiencias de hierro, hay que tener más cuidado todavía de no mezclar
una fuente de calcio con una fuente de hierro. Ya. Entonces, por ejemplo, si estamos consumiendo nuestras carnes o nuestra fuente de hierro que ya mencioné, evitar algo que tenga mucho calcio, por ejemplo, los lácteos, que son como los principales, hay que tratar de no consumirlos unidos. Como con 2 horas más o menos. Porque lo que sucede ahí exactamente es de que el calcio y el hierro se atraen, Sí. forman un complejo que no puede ser absorbido por medio de los intestinos. Exacto. Son muy grandes y ya no pueden ser. Eso, por los receptores, decía Ajá. realmente. Pero hay algo también muy importante que yo alguna vez estaba revisando y decía que consumir la fuente, digamos, de hierro de origen de la carne, pero si se lo mezcla con alimentos verdes, como las hojas, también puede haber una interacción. Las hojas también tienen calcio. Claro, porque justamente decía, a veces uno cree que comer un filete de res con una ensalada de verduras, con espinaca y todo eso nos va a ir una bomba de hierro, pero realmente decía que no se podría mezclar de esa manera. Claro, también hay que ver el... Es que, claro, depende del exceso también, Exacto, de la porción. dosis. quería decir. Exactamente. Ajá, depende de la dosis. No digo que es prohibido combinar estos Exacto. alimentos, pero ya también depende de la dosis. Ahora, las hojas verdes principalmente son las que más calcio tienen. El brócoli, por ejemplo, esos alimentos de este color fuerte tienen como más calcio. No necesariamente no se puede consumir carne con ensalada, más bien yo los invito a que incluyan Perfecto. ensalada. Muy bien, entonces estamos muy bien. Sí. Es un mito. No, sí, en verdad. Es que también a veces uno tiene la idea de que voy a comer ensalada para adelgazar o lo que sea. Y no me gustan las ensaladas, no necesito adelgazar, no como verduras. Y en cambio ahí se están perdiendo de una fuente importantísima de minerales, de vitaminas que no se pueden reemplazar fácilmente con otro alimento. Entonces, yo les invito a que vean a las verduras como algo más que un simple medio para adelgazar o lo que sea, sino que los vean como un nutriente necesario, que no es caro. O sea, en realidad a veces uno dice comer saludable es caro cuando no. Ir al mercado que tenemos aquí tantos es baratísimo y sale a la larga mucho más barato que luego depender de fármacos. Exactamente, realmente es así. Porque claro, yo estaba leyendo esta parte, decía, con qué alimentos se puede mezclar las fuentes de hierro y con qué alimentos no. Y yo decía, híjole, que si no la mezclamos con el resto, porque claro, dentro de lo que mencionaba es que una fuente de hierro, como por ejemplo una carne, es preferible no comerla con el café, el té, el chocolate, la leche, los frutos secos y el vino juntos. Que si realmente lo queremos comer, lo podremos consumir con unas 2 horas de diferencia. Entonces yo dije, bueno, está bien, está muy bien. Y el vino. Pero, y eso es lo que uno realmente hace, porque cuando uno a veces una copita de vino, un cafecito, cosas así. Entonces decía que 2 horas después, porque los receptores pueden llegar, y estos alimentos tienen moléculas que van más rápido hacia los receptores. Y al momento de que el hierro ingresa, el hierro es mucho más lentito, los receptores ya se han tapado por estos alimentos y ya no se absorbería. Y eso creo que también es un tema importante a la hora de ver el hierro en el paciente, porque hay pacientes que tienen un hierro bajo. Sin embargo, comen carne, comen bien, comen vegetales. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, es que estábamos mezclando mal los alimentos y eso produjo también de que nosotros no tengamos una correcta absorción realmente. Exacto. Pero ya llegué al punto de la confusión porque me metí un poquito a esta parte de la nutrición a leer para poder un poco entender. Y ya cuando llegué al tema de que decía, se puede mezclar con esto y también se recomienda no mezclarlo mucho con las verduras, con las verduras de hoja verde. Y yo, no, es que ahí sí ya, como que ahí sí ya necesito una guía. Es que, claro, recuerden también que nosotros al día mínimo deberíamos hacer unas 3 comidas y también a la semana comemos 7 días de la semana, entonces que un día, por ejemplo, hagamos esta mezcla, no va a influir en el resto de días de la semana que tenemos la oportunidad de quizás hacer mezclas diferentes. Por eso también es full recomendable hacer combinaciones, o sea, variar, no tener una alimentación tan monótona. A veces cuando comemos siempre el mismo alimento todos los días, por ejemplo, todos los días mi almuerzo con arroz, nos estamos olvidando de que el arroz sí tiene tal vez ciertos nutrientes, pero no los tiene todos. Entonces, por eso sí recomiendo quizás un día arroz, el otro día intentemos con una menestra, el otro día pongámosle el camote. O sea, hagamos combinaciones para variar nuestra alimentación y así asegurarnos de que tengamos todos los nutrientes de todos los alimentos posibles. Igual retomando lo de las interacciones, que si quizás algún día comemos algún alimento que interacciona con el otro, al otro día ya hacemos un cambio y ya nos aseguramos de
De la correcta de absorción. La absorción. Exactamente, sí. Sí, realmente porque a veces sí consumimos todos los alimentos que se recomiendan, que se aconsejan, pero la mezcla que hacemos realmente como que sí puede influir de manera directa en esta parte. Y otra cosa muy importante también a nivel del hierro, por ejemplo, Doc Steffi, en la parte del hierro se recomienda generalmente, bueno, en ayunas, con algún suplemento cítrico, con un alimento cítrico. Hay combinaciones también que ya se pueden, realmente mi doc, por ejemplo, en este punto, desde la parte del medicamento y la farmacéutica, se podría recomendar con los sobres de vitamina C, con una vitamina C efervescente, podría ser, o eso es como que más cómodo, pero realmente la alimentación como que sería mejor. O sea, es más cómodo, pero no es necesario. También puedes tomarte tu hierro y luego una mandarina. Tomarte el hierro y luego, bueno, la mandarina quizás no tiene tanta vitamina C, pero una naranja, un kiwi. O sea, puedes simplemente comer algo cítrico que pueda ayudar a la absorción. No es de que necesitas de una sola 1 gramo de vitamina C para que el hierro se pueda absorber. Exacto. Ajá. Entonces, sería igualmente en ayunas y, bueno, algún alimento cítrico. Doc, el tema también que yo percibo dentro de mis pacientes es que no tienen una buena, digamos, no han tenido una buena experiencia con el uso del hierro, porque, por ejemplo, dicen, no, hierro no, porque a mí me estriñe fatal. O sea, ese es el problema realmente que yo percibo al momento de consumirlo de manera oral. En este punto, mi doc, ¿qué podríamos, por ejemplo, promover para esta parte? No sé si de pronto cambiando el horario de la ingesta mejoraría el hierro, como decir, con el estómago vacío en la noche o alguna otra situación que podamos hacer. Bueno, ¿sabe qué, Doc? Me hace acordar a algo que sí ha cambiado últimamente en lo que es la ingesta del hierro, de que, por ejemplo, las nuevas formulaciones no son tan susceptibles al momento del día en que la tomas, pero realmente no me acuerdo exactamente cómo era. Lo que sí podemos hacer es de que, bueno, usted me decía en ayunas, ¿no es cierto? Pero también es importante. Que es como que la regla que tenemos todos los médicos, 30 minutos antes del desayuno con algo cítrico. Y ni siquiera es suficiente 30 minutos. Claro, porque va al desayuno y se toma un vaso de leche y también, o sea... Como que se pierde todo. Claro, o sea, como digo, se forman estos complejos y afecta también la absorción del hierro y de la leche, del calcio también. Entonces, el hierro es especialmente difícil de ingerir, pero para evitar el estreñimiento, o sea, es uno de los efectos secundarios. No sé si podríamos de alguna manera evitar esta parte. Tú sabes, o sea, la alimentación. O algo que podamos exactamente. En cuanto a la alimentación, ahí voy de nuevo con las verduras, con las ensaladas, con las frutas. No dejarlas a un lado porque son una de las mejores fuentes de fibra. Y consumirla en grandes cantidades, no la cucharita que a veces ponemos en el almuerzo, sino una taza de ensalada en el almuerzo, una taza en la merienda, 1, 2, 3 frutas al día. Bastante agua. Ajá, agua. Y dentro también. de las frutas, ¿qué frutas podrían consumir el día, digamos, que toman el hierro, como para que no tengan ese problema de estreñimiento? ¿Cuál sería la fruta más recomendable? Bueno, es que en realidad cualquiera que les guste. O sea, lo importante es consumir. No hay como una fruta realmente que nos ayude en la pasa. Las porciones exactamente y también variadas, porque hay 2 tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Entonces, por ejemplo, la insoluble está más en las cáscaras y la soluble, en cambio, está más en la fruta como tal, la carnecita, por así decirlo, de la fruta. Entonces, es importante variar texturas. Si puedo comerme una manzana con cáscara, lo hago. Si puedo quizás no quitarle la cáscara al tomate, al pepino, le dejo. Entonces ahí tengo igual un balance entre todos estos tipos de fibra que igual es necesario, porque a veces exagerar de algún tipo de fibra nos puede llevar al estreñimiento o por otro lado a la diarrea. Entonces también se tiene que balancear, igual con el consumo de agua que mencionabas. Es importante. Si es que consumo mucha fibra pero no consumo agua, estreñimiento también. Claro. Entonces, en ese lado también puede ser que el estreñimiento venga del poco consumo de agua. Y de la alimentación como tal, porque realmente, digamos, a veces dentro de lo que yo consulto con mis pacientes, por ejemplo, ¿consume frutas? No consumo frutas, o sea, consumo frutas ya cuando a veces me da una o cuando salgo a comer y dentro del postre viene como que la fruta y realmente como que tenemos el consumo de frutas, pero realmente no hay un consumo de frutas así. O hay, pero en batido en la mañana. Y es que en batido no es exactamente, porque ahí cuando se licúa ya la fibra ya se pierde, ya se hacen unas partículas bien chiquititas que ya casi que no cumplen la función que cumple una fibra que viene en la fruta cruda, la verdura cruda. Entonces, por eso siempre es importante preferir la fruta natural, la verdura natural, antes que hacerla un jugo.
Y Doc, en cuanto al hierro en suplementación, ya me acordé de lo de la formulación. Tenemos la formulación hemo y la quelada. Estas son dos formulaciones que se absorben mejor y que pueden tener menos probabilidad de que causen este efecto del estreñimiento, a diferencia de la más clásica forma de hierro, que es el sulfato ferroso. El sulfato ferroso. Entonces, estas dos clases, la quelada o la hemo, pueden ayudar a reducir esto, pero también lo que se me ocurría es de que cuando vamos a comenzar con hierro, sí es importante como que darle al paciente poco a poco. Entonces, ir aumentando la dosis con los días para que el cuerpo se vaya también ajustando un poquito a la suplementación de hierro hasta llegar a la dosis terapéutica. Esto también puede ayudar. Justamente mi doc, Steffi, claro, porque últimamente también se recomienda en este punto preciso, bueno, para adaptación, pero realmente para mejorar la absorción, hacerlo dejando un día. Sí, va muy bien. Ahora, un tema importante, bueno, aquí hemos visto que el hierro realmente, los tips que podemos tener al momento de consumirlo, cuál sería el mejor, y en las fuentes de alimento, algo muy importante que debemos aclarar es que si bien es cierto, estás con caída activa de cabello, tienes un hierro bajo, no necesariamente tenemos que ya suplementarte con ese hierro, sino que más bien conocer la causa. Lo que yo les digo es, si tú vienes con el hierro bajo y hay una fuente de pérdida, como por ejemplo un Helicobacter pylori, estás con gastritis o unos parásitos, o estás con un mioma o alguna otra situación que esté haciendo perder tu hierro, el yo darte hierro va a hacer que sigas perdiendo, nunca repongas el hierro realmente y el cabello siga empeorando como el resto de tu sistema. Entonces, lo más importante cuando hay una pérdida de hierro es saber a qué se debe esa pérdida. Y esto a todo, ¿cuál fue el origen? Exactamente. O sea, una pérdida de vitaminas, una pérdida de minerales. ¿Qué fue lo que pasó? Está pasando? Exacto, porque es importante recalcar que todo es individualizado. Todo. O sea, no lo que le funciona de lado me funciona a mí. Exacto, porque eso pasa. Una deficiencia, quizás por algún problema en el intestino, en el estómago, y la otra persona no tiene ningún problema, entonces le funciona bien comer el alimento y no pasa nada. Pero si yo tengo esta deficiencia y no lo puedo absorber por ninguna manera por vía oral, entonces ahí sí recurro a las inyecciones o lo que sea. Entonces, siempre es importante ver el caso individual en cualquier cosa, nunca compararse. Nunca compararse, porque pasa también algo que yo sí les invito a todos mis pacientes y todos los que nos puedan llegar a ver en este momento, es que nosotros sepamos algo más de lo que nos puedan decir, porque muchas veces llegan a la consulta y, mire, está con el hierro bajo, está realmente bajo. No, doctora, yo siempre lo tengo bajo. A mí siempre me han tratado con hierro. A mí toda la vida me han dado hierro. Y a mí nunca me sube el hierro. Es que eso no es así. Y no es normal. No es normal. Es que no es normal que yo toda la vida esté con hierro. O sea, ¿qué está pasando? Yo no tengo una absorción intestinal y por ende a mí toda la vida me tienen que dar intravenoso. ¿O cuál es realmente mi diagnóstico? Porque hay algo muy importante en este punto de las vitaminas y el hierro y todo eso, es que los pacientes tienen hipotiroidismo que no está diagnosticado. Y el hipotiroidismo sí que me puede dar una anemia secundaria. ¿Cómo? Porque cuando la función tiroide está alterada, eso hace que no haya una correcta absorción intestinal de hierro. Y eso me lleva a una anemia secundaria. ¿Y por qué yo me hago los exámenes y en los exámenes nunca me detectan hipotiroidismo? Yo estoy bien. Inclusive, mire, aquí estoy súper bien. ¿Por qué? Porque yo en mi afán de que se me está cayendo mi pelo, estoy consumiendo vitaminas que tienen vitaminas B, y la vitamina B hace que cuando yo me haga el examen me salga normal. Entonces yo nunca voy a tener un diagnóstico, pero tengo la clínica. Entonces eso también es muy importante, ir conociendo, enlazando, saber por qué es lo que está pasando conmigo, por qué está el hierro bajo y toda esta Incluso secuencia. Otra razón, Doc, por la que no debemos automedicarnos con esta clase de suplementos, porque interfieren con exámenes bioquímicos. Exactamente. O sea, van a haber ciertas cosas que tu médico no va a notar por los suplementos que estás ingiriendo. Y a esto voy a la siguiente. Todos los médicos deberían estar enterados de los suplementos, de las vitaminas y de cualquier cosa natural de origen herbal que los pacientes estén consumiendo. Exactamente. Porque 100% pueden tener un efecto en los exámenes bioquímicos y en cómo tu paciente se presenta. Y eso quiere decir que podría estar ocultando alguna enfermedad. Alguna enfermedad, exactamente, porque por ejemplo, digamos, hay a veces pacientes míos que me dicen, Doc, me estoy tomando esta vitamina que me trajo un familiar que se fue a Estados Unidos y me trajo y me regaló, y sí me la puedo tomar, y me pasan la foto delante de la etiqueta, muy bonita y todo así, pero lo que yo necesito es la parte posterior, porque en la parte posterior realmente se ve lo que está consumiendo el paciente, porque a veces en la parte delantera dice para mejorar el sistema inmune, pero en la parte posterior había muchas cosas. Ahora, dentro de de la parte de la vitamina B, sí es importante que si nosotros la estamos suplementando por algo que estemos tomando, o si me la inyecté, porque también es famoso lo que, no sé si han escuchado, que dice, ay,
me dio dolor de la pierna, de lo que sea, y se inyectan el complejo B. Entonces también eso puede influir en que el perfil tiroideo me salga normal. Y para que yo tenga realmente la certeza de que me salió negativo, tengo que esperar al menos un mes sin vitamina B, tomada, inyectada, para que realmente me salga el valor que yo tengo en ese momento. Y sabes que algo que me puse a pensar ahora que mencionabas lo de los suplementos, a veces le hacen promoción, me invento, al hierro como tal, pero no se sabe en esa capsulita o lo que sea, bueno, tú me dirás, le ponen algunas excipientes o alguna sustancia para que se forme la capsulita, el jarabe, lo que sea, y a veces eso nos puede estar haciendo daño, pero ni siquiera lo mencionan en la etiqueta. Exacto. Por ejemplo, está la glucosa o alimentos, aceites también. Sí. Entonces puede que estemos bien quizás ya del hierro, pero por otro lado se nos está elevando el colesterol, los triglicéridos, la glucosa. Entonces hay que tener cuidado también en esa con parte. qué lo están haciendo a ese. Eso justamente, Carlita, porque yo alguna vez le pregunté a la doc Steffi que me llamaba la atención que un paciente me llevó el suplemento que había comprado por Amazon y en la parte digamos, tenía las vitaminas, pero en la parte del excipiente como que decía base de aceite vegetal. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo estamos con el aceite vegetal ahí todos los días, verdad, mi doc? Porque puede venir con esos. Claro que sí. Y como les dije, no son tan controlados. Entonces, por ejemplo, cuando vas a hacer una pastilla con un medicamento, la FDA quiere saber hasta de dónde trajiste cada excipiente, qué calidad es AAA, todo. O sea, quieren que todo sea la mejor calidad. Pero cuando se trata de suplementos, ellos solo quieren saber, ya, ok, qué ingredientes hay, ok, está bien. Y son consumibles, sí, ok, ya pasa. O sea, ni siquiera hay como que tanto control en cuanto qué exactamente ellos nombran en sus etiquetas. ¿Están nombrando exactamente qué clase de aceite vegetal o solo ponen aceite vegetal o solo ponen excipiente? Exactamente. También. Entonces, la cantidad de información que tienes como consumidor y como médico es realmente poca. Entonces, eso también tenemos que tener cuidado. Especialmente ahí es cuando me enfoco en qué fábrica, de dónde estás trayendo tus suplementos. O sea, son de confiar. Eso es lo más importante. Claro, porque en esta parte justamente, mi doc, hablamos de las vitaminas, los minerales, los que influyen realmente en el cabello. Repitamos la vitamina D, zinc y el hierro, que tendrían que estar súper bien para que no haya un problema capilar. Pero realmente también algún punto muy importante es que hay vitaminas en exceso que pueden generar también caída de cabello. Hablo de la vitamina A y sus derivados, que también cuando está muy alta sí que puede generar una caída activa de cabello. Esto y, por ejemplo, en los exámenes, porque en algunos de mis pacientes cuando toman muchos suplementos, llevan muchos o hay clínica, yo pido el dosaje de las vitaminas. Y al pedir el dosaje de las vitaminas llegan disparadas totalmente las vitaminas. Entonces, esto realmente también influye en el cabello. No solamente que yo tenga deficiencia de vitamina, sino también tenga un excedente de vitamina. Por ejemplo, la vitamina A, que viene en la isotretinoína, que se la utiliza realmente para muchos fines actualmente, entonces sí puede generar que la fase del pelo que está en crecimiento pase a reposo y comience a caer. Entonces, en este sentido, por ejemplo, cuando hay vitaminas acumulativas, pues sí, se llegan a generar un acúmulo a nivel del hígado y puede generar un daño, pero realmente hay otras vitaminas que salen por la orina y se estaría botando el dinero por la orina realmente. Exacto, ese es el problema. Por eso la dosificación, ¿no es cierto? Porque no importa que las vitaminas salgan por la orina, o sea, hay cosas que entran, hacen su trabajo y salen. Exactamente. Pero la cosa es de que es una pena cuando pagas por 1 gramo y 90% de este gramo lo orinaste sin que haya llegado o haya hecho. Exactamente, ese punto iba, que realmente salió. El exceso, exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema realmente. Entonces, para esta parte de la conclusión que queríamos llegar, es que realmente las vitaminas son muy importantes, no solamente a nivel del cabello, sino en general para que nosotros nos encontremos súper bien. Vitaminas y minerales va excelente para lograr tener un estado de salud pleno, que lo podemos adquirir de medicamentos, lo podemos adquirir de fuentes de alimentos, pero que realmente para que sepas tú si es que necesitas o no, tendríamos que hacer un análisis, ver cómo va tu alimentación, hacer una guía nutricional en el caso de que lo requieras, porque hay pacientes que quieren pasar de un estilo de vida a otro y por ende van a cambiar su dieta. Sería muy importante tener esta guía. Y en ese caso hay pacientes que sí requieren suplementación de medicamentos realmente porque no pueden obtenerlo de las fuentes naturales, como son los pacientes que tienen alergia al sol, por ejemplo. En ellos se tendría que suplementar o se tendría que dar
medicación para que ellos puedan tener sus dosis adecuadas de manera diaria. Entonces, dentro de esto, la conclusión es que la vitamina D es la más importante para el cabello, el zinc y el hierro son los más importantes para el cabello, y en cuanto al selenio, habría que medirlo si es que hay una caída activa que no pase con nada. Entonces, yo espero tenerlas en un próximo capítulo porque nos quedamos así. Yo creo que un tema muy importante sería el tema de los probióticos, la microbiota, que eso realmente es excelente y esa es como que la nueva diana terapéutica a nivel del cabello. Entonces, yo creo que va a estar este nuevo capítulo acá juntas, chicas. Les quedo muy agradecida y espero que este conversatorio haya sido de gran provecho para nuestros pacientes. Gracias, Doc. Gracias por invitarnos.